es que la verdad son de dedo. Los que me conocen saben que no soy tan mala onda y al menos que hayan tenido un desarrollo sí les pongo puntos, ¿no? Porque ya ven que habemos profes que si está mal la respuesta, todo está mal. No, no, no. O sea, sí les pongo allí que pues, la intentona y de plano pues, se les traspapeló un signo y pues no la tienen bien toda, pero pues al menos tienen el desarrollo. Claro que sí, el desarrollo también está mala onda, que también en algunos momentos estaba mal, pues cada vez mi buena hondez se disminuye, entonces digo, no, pues no, ni cómo ayudar, ¿no? Entonces, el primero era que tenían dos vectores, menos i más 3j más 1k, y el otro vector es menos 2i menos Profe, 3. disculpe, Sí, está presentando, lo que pasa es que yo no veo ninguna presentación. porque no estoy compartiendo pantalla. Yo sí la veo. También A yo mí la no me veo. aparece. Ah, entonces es mi celular. Gracias, profe. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, sí, entonces, pues nada más había que hacer lo de el ángulo, ¿no? Entre estos dos vectores. Hasta se puede tener una idea vaga, ¿no? De cómo están esos vectores. Yo puedo poner el eje X, el eje Y el eje Z. Digamos, para acá son los positivos, positivos, positivos. Entonces el primer vector tiene menos 1 en X, luego más 3 en J. Yo sé que estas cosas son difíciles de graficar, ¿no? Pero bueno, más 1 en K. Entonces digamos que el primer vector es una flecha que va más o menos así, en 3 dimensiones, ¿no? Y el otro es menos 2 en X, menos 3 en Y, y menos 7 en K, ¿no? Está para abajo. Entonces el otro vector, digamos que está para acá abajo. Entonces así por pura vista, pues yo pensaría que el ángulo pues está por ahí de los 90 grados, ¿no? Más menos. Así por pura graficando los vectores así medio chafa, pero nos da una idea de que pues, debe estar por ahí de los 90 grados, si no es que más menos, ¿no? Más o menos por la gráfica. Entonces eso más o menos se esperaría. Entonces la fórmula es coseno del ángulo que separa dos vectores es igual al producto punto entre vectores entre sus normas. Y bueno, el producto punto es coeficientes a coeficientes. Entonces es menos 1 por menos 2 más 3 por menos 3 más 1 por menos 7 entre las normas pues son rápido, ¿no? Por ejemplo, la norma del primer vector es igual a la raíz de la suma de los cuadrados. Entonces es menos 1 por menos 1, 1. Más 3 por 3, 9. Más 1 por 1, 1. 9, 10, 11. Esto es la raíz de 11. Entonces entre la raíz de 11, el otro va a ser raíz de 62. Y
Aquí yo no sé por qué es. A algunos les dio 0. Ah, ya sé por qué. Porque se les olvidó que este era un signo negativo. Entonces aquí es menos por menos da más 2. Menos por menos da menos. 3 por 3, 9. Y menos por más da menos 7. Creo que aquí algunos les dio más 7. Y entonces 7 más 2 son 9 menos 9 es 0. Pero pues ya. Dije, ay Dios. Un signito. Y les dio pues les dio que el ángulo de separación es 0. Pero la crítica es que graficando, clarito no es un ángulo de 0, porque si no estarían juntos. Pero graficando clarísimo se ve que están separados. Entonces es imposible por gráfica que el ángulo sea 0, ¿no? Por eso la crítica, que esto lo pueden ver si más o menos lo dibujan. Entonces esto es igual a 2 menos 9 menos 7 es menos 14 entre... acuérdense que si hay una raíz de 2 multiplicaciones, los números como que los pueden encerrar dentro de la raíz, ¿no? 11 por 62. Por 62. Que es menos 14 entre raíz de 682. Y bueno, se hacen las cuentas, o sea, este es el coseno del ángulo. Entonces el ángulo es igual al arcoseno o coseno inverso, como esté en sus calculadoras, de menos 14 entre raíz de 182. Como es un ángulo negativo, perdón, no, como el coseno es negativo, acuérdense que el coseno es el adyacente entre la hipotenusa, ¿no? Entonces el adyacente significa que ya se vino a los negativos de x. O sea, ya cruzó los 90 grados y le dio una vueltita más. Por eso el ángulo, perdón, el lado adyacente, el lado adyacente ya es negativo, porque ya está dentro de los negativos. Entonces significa que el ángulo es mayor de 90. Y eso es lo que tiene que dar la calculadora. De hecho, da de 122.4 grados de separación. Y esa es la respuesta. Espero que los que están recursando hayan sacado buena calificación, porque realmente saben. Espero que sí. Y pues sí, felicidades, sí tuvieron buena calificación los que están recursando. No sé, ¿se les hizo difícil el examen? No, ¿verdad? O sea, no pregunté, ya ven que no pregunto nada que no haya pasado por ahí. Entonces, la segunda es hacer la proyección del vector U en otro vector, que es este, ¿no? Entonces, la proyección está dada por el producto punto entre vectores, B por U, o U por B. O sea, ahora sí que el producto punto entre vectores sí es conmutativo, ¿no? Sí, ¿no? Porque pues es una multiplicación por pares y ahí sí da igual. Entre la norma del vector al quien vas a proyectar al cuadrado por el vector en sí al que vas a proyectar, ¿no? Entonces, como vamos a proyectar el vector U en B, al final, pues ese vector pues va a estar sobre B. Sobre B.
¿no? Entonces otra vez vamos a hacer el ejercicio de tratarlo de dibujar. Está X, está Y positivo y Z. Entonces es menos I más J más K. Entonces el el vector U, más o menos lo estoy tratando de dibujar, está ahí. Más o menos. Y luego el otro vector es 2 en X, 1 en Y menos 3 en K. Entonces, digo, yo sé que es difícil graficar esto así, pero estoy haciendo el intento. Entonces el otro vector está acá. Entonces aquí, de mi dibujo, que no sea muy bueno, la proyección del primer vector sobre digamos, la línea que traza el primer vector, pues se ve que va a proyectar un vector justo en dirección negativa, ¿no? Al vector original, porque su sombra proyectada a 90 grados sobre el otro vector cae hacia atrás, ¿no? Cae como que hacia atrás del vector original. Entonces, esperaría que entonces la proyección o sombra dé hacia atrás este vector que estoy tratando de recalcar. Yo sé que dibujando en 2D pues no es muy claro, pero al menos te da un sentido, ¿no? Bueno, entonces esto es igual a el producto punto. Entonces el producto punto es 2 por menos 1 más 1 por 1 más menos 3 por 1 entre la norma al cuadrado del vector b. Entonces ahí sus coeficientes es 2. Entonces al cuadrado 2 por 2 son 4, más 1 por 1 es 1, menos 3 por menos 3, más 9. Y esto por el vector b. Todo esto es igual a menos 2 más 1, menos 1, menos 3, menos 4. Entonces menos 4 entre 9, 10, 11, 12, 13, 14 por el vector b, que es este, ¿no? Entonces ahí lo voy a volver a poner. Y pues ya está. O sea, de hecho, si me lo dieron así, pues ahí ya está bien. Si gustan, pues lo pueden... yo lo que hice, por ejemplo, yo lo puse de esta forma. Menos 4 catorceavos lo puedo poner como menos 2 séptimos, ¿no? Divido entre 2 abajo y arriba por todo lo demás. Y finalmente esto puedo quedar como menos 2 por 2 son 4 séptimos en la dirección y menos 2 séptimos en la dirección J. Menos por menos da más. 2 por 3 son 6 séptimos en la dirección K. Y pues sí, más o menos queda, digo, acuérdense de esta flechita que está ahí. Si trato de graficar esto otra vez, el vector,
qué resulta, a ver si lo puedo hacer más o menos bien. Tengo un negativo, o sea, una fracción hacia el negativo X, luego una fracción hacia el negativo Y, y luego positivo. Bueno, es que más o menos queda un vector hacia atrás. Bueno, está difícil de ponerlo, pero bueno, más o menos es consistente con lo que había dibujado inicialmente, ¿no? O sea, es lo que se esperaba del puro dibujo. Por eso insisto que dibujar es bueno. Luego el siguiente era que tenías dos vectores. U es igual a I. Aquí también hubo algo raro que no sé por qué hicieron eso. Es el vector U más U1 en la dirección X más 1 en la dirección Y, ¿no? O sea, por eso está ahí. I más J. Es un primer vector. Y el otro vector es J más K. Entonces, si los grafico, voy a otra vez hacer el ejercicio de graficar. Está mi eje X. Mi eje Y positivo. Positivo. Y el eje Z positivo. Entonces lo voy a tratar de dibujar. Uno es I más J. O sea, uno está, digamos, aquí. Sobre el plano, de hecho, sobre el plano XY. Y el otro está, de hecho, en el plano YK, YZ, YZ. Entonces el otro, wow, con verde. El otro está como por acá. Más o menos. Más o menos. Entonces aquí puedes encontrar dos vectores ortogonal o perpendicular a estos dos. Ya sea más o menos uno que esté así, que apunte en esa dirección, u otro que apunte en la dirección para acá. Cualquiera de las posibilidades es buena. Más o menos eso es lo que dice el dibujo, ¿no? Entonces, ya pues esto lo pueden hacer ya sea haciendo el producto cruz de U por B o haciendo el producto cruz de B por U. Aquí sí ya no es conmutativo, ya sale diferente. Precisamente porque salen esos dos posibilidades de vectores ortogonales. El que yo decidí hacer es el primero. Entonces hago el producto cruz entre estos dos vectores. Entonces pongo I, J, K. Y las componentes del primer vector es una en I, una en J y 0 en K. Y las componentes del segundo vector, o sea, el B, es 0 en I, 1 en J y 1 en K. Y pues hago el determinante de eso, ¿no? Entonces, pues ahí luego se ve que es 1 en I. Algunos creo que no sacaron bien el determinante, pero supongo que eso ya lo tendrían que saber.
Siempre cuando pones el primer pivote tiene sentido positivo, luego el segundo tiene signo negativo y luego el tercero tiene otra vez signo positivo. Entonces por eso pones estrictamente más 1 en I por en la matriz de la determinante 2 por 2 que está aquí, ¿no? Y eso es 1 por 1, 1 menos 1 por 0, 0, ¿no? Menos 1 en J por la determinante de la matriz 2 por 2 que es 1 por 1, 1 menos 0 por 0, 0. O sea, ahí lo que haces es este por este menos este por este, ¿no? Más 1 en K por la determinante de la matriz 2 por 2 que está ahí, ¿no? Eso es 1 por 1, 1 menos 1 por 0, 0. Y eso es igual a I menos J más K. Viéndolo acá, pues yo creo que este es el vector, que traté de graficar así, porque está más o menos en la orientación de X positivo, está para atrás, todo está como en Y negativo y está en Z positivo, entonces es este vector el que decidí graficar, ¿no? Y para que sea unitario, lo que necesito hacer es sacar la norma de este vector, no sé, llamémosle W a ese vector nuevo. Entonces la norma de ese vector es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes, que es 1 más 1, menos por menos da más 1 y más 1. O sea, es raíz de 3. Eso es su magnitud. Entonces lo que se hace, como muchos de ustedes bien lo hicieron, es el vector original, lo que hacemos es dividirlo entre raíz de 3 y ya queda normalizado, ¿no? Entonces es como escribir 1 entre raíz de 3 en la dirección Y menos 1 entre raíz de 3 en la dirección J más 1 entre raíz de 3 en la dirección K. Si sacan la norma de este nuevo vector normalizado, otra vez la norma es la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces es 1 entre raíz de 3 al cuadrado, es 1 entre 3 más 1 entre 3 más 1 entre 3. Y 1 entre 3 más 1 entre 3 más 1 entre 3 es 3 entre 3, que es 1. Raíz de 1 es 1. Y pues claro, esperamos que ese nuevo vector tenga magnitud de 1. Por eso es unitario, porque lo normalizamos con la magnitud original. Y entonces ese nuevo vector normalizado obviamente sale con magnitud de 1, ¿no? La siguiente casi todas la tuvieron buena.
por ejemplo, tenías una función sábana, ¿no? Una función que depende de X y de Y. Por ejemplo, la primera era que esa función era X por Y. Entonces había que sacar... ¿qué había que sacar? Ya no me acuerdo. Bueno, sí, hallar el gradiente de esa función. Lo que es lo mismo es sacar la derivada de la función con respecto a X, y eso está en la dirección Y, más la derivada de la función con respecto a Y, y eso está en la dirección J, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la primera es la derivada de la función con respecto a X es Y en la dirección Y, más la derivada de la función con respecto a Y es X, ¿no? En la dirección J. Y ya, está. No sé, creo que la más difícil era la segunda, porque había que hacer ahí algo de... Entonces ahí la derivada de la función con respecto a X es... pues puedo escribir coseno de Y, porque es como una constante, por lo que sigue, y eso lo puedo hacer como una derivada de una multiplicación, ¿no? Entonces es el primero, por ejemplo, X, por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos el seno, ¿no? Entonces X por el seno de X, más el segundo, que es coseno de X, por la derivada del primero, que es X. La derivada de X con respecto a X es 1. Entonces se queda así. Pues nada más, creo que era lo más complicado. Y la derivada con respecto a Y es X por coseno de X, es como si fuera una constante. Por la derivada del coseno de Y es menos el seno de Y. Creo que inclusive si lo dejaban así, se las ponía como correcta, aunque realmente habría que poner, la respuesta es el gradiente de esa función es igual a coseno de Y por menos X seno de X más coseno de X en la dirección Y, menos coseno X coseno de X seno de Y en la dirección J, y ya. Luego la que sigue, ahí donde se torció el rabo la puerca. Entonces la función es igual, es una función sábana que es igual a X al cuadrado más Y al cubo, ¿no? Y pues había que hacer el intento de dibujar. Entonces, por ejemplo, lo que se puede hacer es digo, hubo personas en que me pusieron algo así y la neta no entendí ni más. No entendí. ¿Cómo que? Creo que esas dos que no las tomé como buena. Eh, Otras sí, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en el plano XZ? Entonces esto es cuando Y es igual a 0 a propósito, ¿no? Entonces, si vemos lo que pasa en ese plano,
lo que queda es una función que z es igual a x al cuadrado. Y esa es una parábola, ¿no? O sea, visto desde el plano xz es una parábola positiva. Y visto en el plano, por ejemplo, xy, queda como z es igual a y al cubo. Y y al cubo es una gráfica así. No, ya no es simétrica con respecto al origen. Es positiva para valores de y positiva, pero es negativa para valores de y negativa, ¿no? Por la potencia. Entonces, más o menos, mi mejor intento de graficar esto. Entonces, esta es z. Entonces, en el plano XZ se proyecta una parábola positiva. Y en el plano YZ se proyecta una curva que va más o menos así. Entonces, la gráfica más o menos tiene esta, es como una copa. Pero luego se dobla hacia abajo, ¿no? Más o menos. Yo sé que es medio difícil, pero bueno, más o menos si trataron de graficar algo así, pues está bien. Es como si fuera un reloj. La verdad que les digo que esto no, de plano, mi imaginación no dio para dónde y entonces no entendí esto. No entendí esto. Creo que yo fui quien hizo eso. Entonces más o menos es una cosa así, ¿no? Y había que encontrar la ecuación del plano en el punto 3 en X y 1 en Y, ¿no? Bueno, ahí ya no toqué, ya no seguí extendiendo la gráfica ya, pero había que encontrar el plano tangente a esa función sábana en ese punto. Entonces el plano tangente era z es igual, que es una generalización de la función de la línea, ¿no? De la recta. Pero en vez de nada más de tener una pendiente, y una ordenada al origen, pues tengo otra pendiente, o sea, otra derivada parcial, y otra derivada, otra ordenada al origen. Y el punto de anclaje o de referencia. Esto era más o menos. Esto es lo mismo que poner Z0, ¿no? No es x menos x0. Ah, sí. Y entonces,
Voy a poner otra vez aquí la función, es z es igual a x al cuadrado más y al cubo. Entonces la primera derivada con respecto a x es 2x, evaluada en x igual a 3, ¿no? Por x menos x0, que es 3, el punto de referencia, más la derivada con respecto a y es 3y al cuadrado, evaluada en y igual a 1, por y menos 1, más la misma función, o sea, z evaluada en el punto 3,1, ¿no? Entonces es 3 al cuadrado más 1 al cubo, y entonces es igual a 9 más 1, 10. Entonces más 10. Y entonces ya lo demás pues será álgebra, ¿no? Z es igual a 2 por x, pero x evaluada en 3 da 6 por x menos 3 más 3 por y al cuadrado, evaluada en 1 es 1, ¿no? Y menos 1 más 10. Y esto si lo desarrollan finalmente queda 6x más 3y, y reuniendo todos los valores, por ahí sale un más 10, menos 3 por 6, 18, menos 1 por 3, 3, y esto es igual que 6x más 3y. 10 menos 18 da menos 8, menos 3, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Es la ecuación del plano, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si esa ecuación del plano 6x más 3y menos 11 la volvemos a evaluar en el punto 3,1, pues eso da 6 por 3 más 3 por 1 menos 11, 3 por 6, 18, más 3 por 1, 3, menos 11, 18 más 3, 18, 19, 20, 21, 21 menos 11 da 10, ¿no? Que es el 10 de acá, o sea, el plano evaluado en el punto de referencia da la propia valor de la función, porque en ese punto la sábana y su plano tangente pues coinciden en el mismo punto, ¿no? Bueno. Eh, que también ahí vi errores comunales. Espero que no se hayan copiado. Pero bueno, eso ya uno no lo puede saber. La tercera era graficar una trayectoria. Es una trayectoria porque es una curva que solamente depende del parámetro t, y es igual al coseno de t, seno de t, t, dado que t es mayor o igual a 0, comienza en 0.
Y bueno, o sea, creo que esa hasta la vimos, ¿no? Esta fue fácil porque la vimos inclusive en la clase. Es una gráfica que, pues, al menos en X y en Y, está rotando porque tiene las funciones coseno y seno, y en Z va aumentando con respecto a T. Entonces, por ejemplo, para T igual a 0, o sea, para T igual a 0, o sea, la trayectoria envalada en 0, la coseno de 0 es 1, coma, seno de 0 es 0, coma, T es 0, ¿no? Porque Z es igual a T, más bien, Z es igual a Z es 0. Entonces da el punto 1,0,0 y es este, ¿no? Y entonces esto lo que me indica es si para allá están las Y positivas, es que esto empieza a girar así. Y sí, creo que la mayoría puso esto como correcto, ¿no? Es la ecuación paramétrica de una trayectoria tipo resorte, ¿no? Ya, si me pusieron eso, pues se la puse bien, al menos esa parte. La velocidad es la primera derivada de la función con respecto a t. Pero entonces eso ya es un vector, ¿cierto? Entonces es la derivada del coseno de t con respecto a t es menos el seno de t en la dirección y más la derivada de y la derivada del seno de t con respecto a t es el coseno de t en la dirección j más la derivada de t con respecto a t es 1 en la dirección k. Y esto es un vector, ¿no? O sea, en cada punto, cualquiera, yo puedo marcar el vector tangente a esa trayectoria, que se puede concebir como una velocidad, ¿no? Cuando t es igual a pi medios, que es el punto que se da a evaluar, esto es igual a seno de pi medios es 1, o sea, menos 1 en i, más coseno de pi medios es 0, o sea, no tiene componente en j, en la dirección y más k, ese pues ya sigue igual porque es una constante, ¿no? Entonces esto es el, eh, el vector velocidad evaluado en ese punto. Y tiene sentido, ¿no? Miren, porque si la gráfica empieza aquí en 0, ¿no? Aquí ya comenzó en el 1,0,0 y entonces empieza a dar la vuelta para acá. Y justo llega ahí a los 90 grados, ¿no? O sea, ya dio un poquito la vuelta para allá y ya se elevó un poco. Y entonces el vector tangente, pues apunta hacia allá, ¿no? Apunta hacia allá. Más o menos, o sea, yo sé que no estoy graficando chido, pero más o menos apunta hacia allá. Y pues, ciertamente ese vector apunta en la dirección negativa en X, o sea, porque el X negativo está para allá. O sea, tiene componente negativa en X. No tiene componente en Y porque es totalmente perpendicular a Y. Entonces, en ese punto no tiene ninguna componente en Y, ¿no? O sea, no hay ninguna componente que mire hacia esa dirección, en la componente Y. Y a su vez, como está un poco hacia arriba, también tiene una componente positiva en Z, ¿no? Porque se está elevando. Entonces tiene sentido. Y finalmente su magnitud, que es la rapidez. La magnitud de ese
vector evaluado en el punto pi medios es la raíz de la suma de los cuadrados de los componentes, es pues, 1 más 1, que es 2, es raíz de 2. Luego venía una sábana parametrizada. O sea, una función con parámetros t y θ. Ya viendo esto es que es una sábana. Y la parametrización era t por coseno de θ. Y era t seno de θ. Y z era θ. De hecho, es parecida a la gráfica que acabamos de ver, pero lo que acabamos de ver era una simple trayectoria, pero esto es una sábana, ¿no? Pero pues, creo que la mayoría también, de hecho, te la vimos en clase también. Les digo que son cosas que luego vio en clase. Para t que está entre es menos 1 y mayor que 0. Bueno, aquí creo que nada más es creo que nada más puse una cosa así, no importa. Y que θ está entre 0 y 4pi, o sea, dos vueltas, ¿no? Y pues sí, creo que lo más, la curva más, es una escalera, ¿no? O sea, más o menos la misma gráfica que acabamos de ver, pero es una sábana que va girando a sí misma, ¿no? Esa también la vimos y se las mostré creo que en matemática. Entonces, igual había que hallar el plano tangente en el punto t igual a 1 y θ igual a pi medios. Entonces ahí sí, como esta curva parametrizada no la puedo poner como una función, tengo que sacar el rollo de los vectores tangentes. Entonces el vector tangente en t es igual a la parcial de la función con respecto a t evaluada en el punto t0, θ0, en la dirección y, más la parcial de la función bueno, aquí más bien es, o sea, la función es más bien aquí x, ¿no? Siendo x esto, y esto y z esto, ¿no? La parcial de la y con respecto a t, evaluada en el punto t0, θ0, en la dirección j, más la derivada de z con respecto a t, evaluada en t0, θ0, en la dirección k. Entonces, viendo estas formas, la derivada de t coseno de θ con respecto a t, entonces coseno de θ, ¿no? Coseno de θ, evaluado en θ igual a pi medios. Y t igual a 1, pero pues eso no lo puedo ponerlo, no, porque todos t ya no está ahí, ¿no? Entonces no tengo que aclarar eso, no tengo que evaluar t ahí, no está. En la dirección y, más la derivada de y con respecto a t es seno de θ evaluado en θ0 igual a pi medios en la dirección
j más la derivada de z con respecto a t es 0. Disculpe, ¿no sería menos coseno y coseno? O Ah, sí, tiene razón. Me equivoqué. Es Ah, no, estoy bien porque es la derivada con respecto a t. ah, sí. Ujú. Gracias. En la dirección K. Entonces esto es igual a coseno de pi medios es 0. Seno de pi medios es 1 en la dirección J y más 0. O sea, nada más queda J. Vector tangente en la dirección T es igual a J. Nada más queda eso. Y el otro es parecido, pero entonces ahora son la parcial de X con respecto ahora sí a teta, evaluado en T0, teta 0 en la dirección Y, más la derivada de Y con respecto a teta, evaluado en T0, teta 0 en la dirección J, más la derivada de Z con respecto a teta, evaluada en T0, teta 0 en la dirección K. Y esto es igual a la derivada de X con respecto a teta, siendo X t coseno de teta. Ahora sí, la derivada de ahí t es una constante y ahora sí lo que tengo que sacar es la derivada del coseno de teta, es menos el seno. Entonces aquí es menos t seno de teta evaluado en t0 igual a 1 teta igual a pi medios en la dirección Y más la derivada de Y con respecto a teta, ahí es t coseno de teta evaluado en t0 1 y teta pi medios en la dirección J más la derivada de esta con respecto a teta. De hecho, z es teta con respecto a la derivada de teta con respecto a teta es 1 en la dirección K, ¿no? Ya no tengo que evaluar nada porque me da una constante. 1. La constante es 1. Estoy ya evaluando, esto es seno de pi medios, es 1 menos. Entonces 1 por 1. O sea, ahí da menos i, ¿sí, no? Menos i. Coseno de pi medios es 0. Entonces nada más eso da i y más la k que ya llevaba. Entonces ahí están mis dos vectores tangentes. Entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar el vector perpendicular a esos dos vectores tangentes, ¿no? Entonces tengo que hacer el producto cruz. El componente del primero es 0, 1, 0 y el segundo es menos 1, 0, 1. Allí queda 1 por 1, 1. Bueno, queda 1 por i. El de j va a quedar 0 y el de k va a quedar menos por menos da más. Entonces el vector normal a esos otros dos es este. Ese es el vector normal del plano que estamos buscando. Y entonces finalmente lo que podemos hacer es rescatar la definición del plano tangente original, que es que el producto punto de un vector normal es un vector perpendicular, es el vector multiplicado por un vector tangente, escrito con un punto de referencia y un punto cualquiera, tiene que ser 0. Y entonces el vector normal es i más j
producto punto por cualquier vector tangente, y eso lo podemos construir con los puntos con el punto de referencia, ¿no? O sea, el punto de referencia sería x evaluado en t1 y teta pi medios, 0, ¿no? 0. Coseno de pi medios es 0. Luego y es t por seno de teta. Seno de pi medios es 1 por 1, entonces da 1. Y z es igual a pi medios. Porque z es igual a pi. Y pues, si pi es igual a pi medios, pues z es igual a pi medios. Entonces, aquí podemos poner x menos 0, porque x0 es 0 en la dirección y, más y menos 1 en la dirección j, más z menos pi medios en la dirección k, igual a 0. Y eso me da x, o sea, este por este, más este por este. Acá como no hay componente en j, o más bien la componente en j es 0, pues por eso ya no sale, porque 0 por y menos 1 pues es 0. Entonces nada más sale x más z menos pi medios es igual a 0. Y si despejo de ahí z, es igual a z pi medios menos x. Esa es la ecuación del plano tangente. No sé si eso también lo tengo graficado en... Creo que perdón. Creo que lo tengo graficado en matemática. Déjenme ver. Matemática. No sé si inclusive lo hicimos en clase. No me acuerdo. ¿Están viendo mi matemática? Sí, sí se ve. Entonces ahí está la curva paramétrica. T coseno de teta. O sea, x es igual a t coseno de teta. Y luego y es igual a t seno de teta. Y luego z es igual a teta. Y luego pinto el plano tridimensional. Z es igual a x. Pi medios, perdón. Z es igual a pi medios menos x, que es lo que nos dio. Y simplemente y también grafico el punto. El punto 0,1, pi medios en el espacio. Y eso está aquí, ¿no? Entonces la curva amarilla es la curva parametrizada, que tiene forma de pues, tornillo. Y el plano es el azul, el plano azul pues es el plano perpendicular y también grafiqué el punto que se ve ahí como un punto rojo. No sé si se ve. Y ciertamente es el plano tangente. Si lo vemos así, es el plano tangente a ese punto, para esa curva.
Bueno. Ey. No sé cómo poner un borrador más grande, caray. Ok, vamos por el problema 8. El problema último, o sea, todos me lo respondieron, casi todos, algunos no. Pero, por ejemplo, si me pusieron algo de máximos y mínimos y termodinámica, eso fue muy vago. Si me pusieran algo que tiene que ver con la temperatura, la tensión superficial, o esas sí. Porque eso es lo que preguntaba. El gradiente de un escalar. Por ejemplo, la temperatura, la tensión superficial son escalares. Y lo que me marca el gradiente es la dirección con que aumenta. Entonces, más bien, si me pusieron eso es como bien. Si me pusieron cosas de así, pues me ayuda a la termodinámica o a la dinámica de fluidos. No es tan concreta la respuesta. Porque de hecho la dinámica de fluidos es un vector, ¿no? Porque el flujo de fluidos es un vector. El electromagnetismo son campo vectorial. Y yo lo que estaba preguntando era el gradiente de un escalar. Y un escalar es una temperatura, concentración. Hay unos que me pusieron el flujo de masa. Está bien, todo eso está bien. Entonces la pregunta 8 era que teníamos un vector. Y había que sacar la divergencia y el rotacional. La divergencia es simplemente la derivada de la componente U1 con respecto a X más la derivada de la componente U2 con respecto a Y más la derivada con respecto a 3, del componente U3 con respecto a Z. Y esto daba un escalar, porque ya no lleva la información de la dirección del campo vectorial, ¿no? Yo eso lo dije, la divergencia de un vector da un escalar, que da cuentas de si tiene flujo neto hacia afuera o hacia adentro. Entonces, el primer componente es X más Y. La derivada de eso con respecto a X es 1. Más, el componente U2 es Y más Z. La derivada de Y más Z con respecto a Y es 1. Más, la derivada de la componente U3. La U3 es Z más X. La derivada de Z más X con respecto a Z es 1. 1 más 1 más 1 son 3. Entonces, la divergencia de ese vector es 3. Y el rotacional se hace poniendo IJ. Acá este también lo hice con ustedes. Y luego se ponen las derivadas parciales. Y luego se ponen los componentes. El componente U1, por así decirlo, es X más Y. El componente U2 es Y más Z. Y el componente U3 es Z más X. Y entonces, por ejemplo, para el pivote I es este por este menos este por este, ¿no? Pero entonces eso significa que es la derivada de Y. Es la derivada de Z más X con respecto a Y. La derivada de Z más X con respecto a Y es 0. Menos la derivada de Y más Z con respecto a Z es 1.
y así sucesivamente. Entonces lo que sigue es 1 menos 0 en la dirección J. Y el último es 0 menos 1 en la dirección K. Según yo esto lo vimos un ejemplo de esos. Y entonces esto daba menos I menos J y menos K. Y la última, esa, inclusive vimos un ejemplo que alguien me preguntó, que por suerte me preguntó, y pues tampoco era como muy así, muy cañón, ¿no? Se supone que decía que yo ni me acuerdo cómo decía. Así encuentre la ecuación del plano que contiene dos rectas que además son paralelas entre sí. Dos rectas que además son paralelas entre sí. Entonces, pues no sé, hay una recta. Y pues hay otra recta. No la estoy graficando como quizá deberían de ser, pero pues ahí están dos rectas, ¿no? Y de hecho una es, no sé, aquí yo le puse B1, es igual, y está parametrizada 0, 1, menos 2, más, está parametrizada con respecto a t, ¿no? 2, 3, menos 1. Y la otra, digamos, es esta. Está parametrizada como 2 menos 1, 0, más t por 2, 3, menos 1. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues tampoco está tan difícil. Por ejemplo, yo puedo elegir algún punto sobre esta recta y especificar ahí un vector que está sobre la recta también. O sea, puedo definir por ahí un vector. Y luego lo que también puedo hacer es, en cualquier punto de la otra gráfica, perdón, de la otra recta, definir, por ejemplo, otro vector que por ejemplo, vaya así. Cualquier punto, de hecho, puedes elegir. Porque como te dicen que ese plano que estás buscando es paralelo a esas dos rectas pasan sobre el plano, entonces esos dos vectores están sobre el plano. O sea, esas dos rectas están sobre el plano, entonces estos dos vectores están sobre el plano. Y luego puedes hacer un producto cruz entre estos dos vectores y sacar el plano normal. Entonces ya con esa información del plano normal y cualquiera de estos planos tangentes, pues ya construyes tu ecuación del plano. Entonces, yo de hecho elegí un vector 1. De hecho, tomando
y esto lo vimos en un ejercicio, tomando, por ejemplo, lo que sería el incremento, ajá, el incremento dado por estos números que multiplican a t de la línea. Creo que eso lo expliqué en un ejercicio. Entonces, a su vez puedo construir un vector 2i más 3j menos 1 en k, que está dado por los coeficientes de estos incrementos, ¿no? De la línea a su vez. O sea, porque ese vector se extiende sobre esa línea. Entonces, sus componentes, que son los incrementos, digamos, pues tienen que ver con los mismos parámetros de los incrementos de la línea. Entonces, un vector puede ser ese. Y otro vector, por ejemplo, yo agarré los 2 puntos de las rectas cuando t es igual a 0. O sea, aquí este punto es cuando t es igual a 0 y cuando t es igual a 0. Acá también. Puedes elegir cualquier otro punto y está bien. Entonces, ese punto, este punto, para t es igual a 0 sería el punto 2, menos 1,0. ¿No? Porque básicamente son estos primeros coeficientes de esa recta. Cuando t es igual a 0, pues queda nada más eso. Y del otro punto, cuando t es igual a 0, pues nada más queda el punto 0, 0,1, menos 2, ¿no? Entonces ya tengo esos 2 puntos, puedo construir un vector U2, que a su vez lo haga restando el punto, por ejemplo, voy a poner esto, el punto P2, restando el punto P1. De hecho, también queda bien si lo haces al revés. El P2 lo pones acá y el P1 del otro lado. Entonces eso queda como 2 menos 0 es 2 en la dirección I, menos 1 menos 1 es menos 2 en la dirección J, y 0 menos 2 es 0 menos 2 es más 2 en la dirección K. O sea, si esto viene de hacer P2 menos P1. Y entonces después sacas tu vector normal, que a su vez lo sacas con el producto cruz entre esos 2 vectores que acabo de encontrar. También queda bien si cambias. Aquí yo hice U1, producto cruz por U2, pero también tiene que dar buena si haces U2 producto punto por U1. Y eso es igual a IJK. Y los componentes del primer vector que llamé aquí es 2, 3 menos 1. Y los del segundo es 2 menos 2, 2. Entonces, si lo hacen con cuidado, tienes que darles 4i menos 6j menos 10k. Y finalmente lo que pueden hacer entonces es recuperar la ecuación del plano, que el producto punto entre el vector normal y un vector tangente, cualquiera, sobre su superficie de igual a 0. Entonces el vector normal es ese que acabo de encontrar, 4i menos 6j menos 10k, producto punto por cualquier vector tangente hecho por cualquier punto menos un punto de anclaje. Puedo elegir lo que sea. Aquí, por ejemplo, lo que elegí es el punto 1 como punto de referencia. Entonces es menos 0 en la dirección I más y menos 1 en la dirección J más Z menos por menos, ¿no? Porque aquí hay un menos 2, ¿no?
Entonces menos por menos da más 2 en la dirección K. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces esto queda este por este por este, porque es un producto punto entre vectores, y este por este. Entonces queda 4 por X, menos 6 por Y, menos 10 por Z. Y los que quedan ahí solitos, los números, más 6 menos 20 es igual a 0. Y esto lo puedo poner como 4X menos 6Y menos 10Z menos 14 igual a 0. Esto es lo que yo obtuve. Otros tuvieron otra ecuación, pero que son múltiplos de esta ecuación. O sea, por ejemplo, aquí todo puedo dividirlo entre 2. Y está bien eso. También es puedo dividir entre 2 y me da, por ejemplo, 2x menos 3y menos 5z menos 7 es igual a 0. Esta también es válida. O sea, si cualquiera de las cosas que grafiquen, o sea, si aquí cualquiera de estas dos ecuaciones o múltiplos de ellas despejan para z, en función de x y y, les da la misma plano. Entonces, cualquiera de las opciones que hayan encontrado por cualquiera de las rutas alternas, porque aquí había varias formas de encontrar el plano, pues son buenas, y según yo, pues la puse bien. Pues creo que esa era la más fácil, ¿no? La más fácil de sacar. Pues quién sabe, según como lo veas. Pues sí, porque puedes elegir otros puntos, ¿no? Entonces tienes que elegir otro punto cuando t es diferente de 0. Pero pues sí, es la más fácil elegir t es igual a 0, pues ya. Estuvo bien el examen, ¿no? O sea, no pregunté nada de lo que no viniera, ¿no? En lo del temario. Sí, estuvo bien. Allí donde dice borrador hay una flechita para abajo. ¿No será ahí donde le puede cambiar el? Ah, sí, ¿verdad? Ah, gracias, sí, mira, hay una gama más grande. Bueno, pues para que no me sienta mal, pues les digo, o sea, no me gusta que aparte me da flojera, revisar otra vez y además es injusto de que me manden un artículo, un examen después de la hora. Es como si me saliera de la clase y me vinieran a la hora a entregar el examen, pues ya no. Pues bueno, si me pueden demostrar que me lo enviaron con captura de pantalla de su Gmail, que está ahí en el historial, que fue enviado el 27, 26, 24 a la 1 o más o menos 10 minutos. Una cosa así, pues va, ya. Pero si no, pues no. Yo se lo había mandado desde Outlook porque pues, era el único correo que traigo ahorita en el teléfono. No, está bien, pero envíame captura de pantalla. Otra vez, si ya me lo Sí, envías. ya, de hecho ya se lo mandé. Y el Se examen supone y todo. que, bueno, yo espero, ¿verdad? Que ya le haya llegado porque, pues bueno, no es así como que a mí también me agrade mucho de que pues, no se haya enviado, ¿verdad? O bueno, Pues que sí, no se haya recibido. pues verifícalo, porque ya para la otra, pues ya no, ¿no? O sea, si ya, o sea, porque el otro correo aclarándome si me llegó, ese sí me llegó. No, pues quién sabe. Porque pues Entonces, ya, por ejemplo, con el psicólogo también le mandé 2 correos y tampoco le llegaron. Entonces, no sé qué esté pasando ahí. bueno, sale pues. Ya se acabó la clase, Bonito creo. día. Hasta luego. Nos vemos mañana. Cualquier duda, pues díganme, Hasta ¿no? luego. Vean su examen, vean